Saludos para toda la audiencia de Pan Am Post que se conecta a nuestra señal en YouTube. También los invitamos a conectarse a través de nuestros distintos canales en las redes sociales. Soy Gabriela Moreno y hoy estamos conversando con nuestra invitada Ingrid Bond. Ingrid Bond es la directora del movimiento Con mis hijos no te metas, un movimiento ciudadano en Chile conformado por padres que tienen como objetivo defender el derecho y la libertad de educar a sus hijos. Ella es una de las fuentes más acreditadas en el país porque además de estar a cargo de este movimiento, también ha sido secretaria de la Confederación de Padres y Apoderados de los Colegios Particulares Subvencionados y participa activamente en temas educacionales desde hace más de una década. Ingrid Bond es nuestra invitada porque el ministro de Educación está a punto de enfrentar una interpelación en unos días, el ministro Marco Ávila, y también una posible acusación constitucional por haber divulgado desde este despacho una guía de afectividad sexual que debe ser implementada en los jardines escolares donde hay niños entre 4 y 6 años, es decir, el prekinder, el kinder, el primero y el segundo grado de educación primaria, donde se establecen dinámicas para favorecer la inserción o la supuesta inserción de las comunidades transexuales, bisexuales, lesbianas, gay. Y esto ha tenido un impacto entre la comunidad de padres, porque estamos viendo, y para eso queremos conversar con Ingrid Bond hoy, esta es la real evidencia de que Chile está teniendo una agenda ideológica educativa. Bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias, te agradezco mucho el contacto. Para mí es un agrado poder contactarme con ustedes, ¿no es cierto? Y no, te agradezco, Gabriela, de verdad lo que tú estás haciendo también, interiorizarte y querer saber lo que pasa en nuestro país. De verdad, nosotros venimos hace años dando una lucha, pero sentimos que desde un par de años, unos 4 años más o menos, el tema ideológico está entrometiéndose fuertemente en las escuelas en Chile. Ahora, esta agenda viene a ser esa guinda, ¿cómo lo ven después de que el ministro niega que esto tenga relevancia, pero para la comunidad de padres sí tiene? Es decir, ¿de quién es esta agenda realmente? ¿A quién buscar responsables por esta implementación en los jardines escolares? Mira, esto viene desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Sebastián Piñera. Nosotros empezamos a notar un avance fuerte en el tema ideológico, con proyectos de ley que fueron acelerándose en el Congreso, como el proyecto de ley Garantías de los Derechos de la Niñez, que suena muy lindo, pero no es una buena ley, porque ya es una ley promulgada. El proyecto de ley de ESI, Educación Sexual Integral, que en plena pandemia, ¿no es cierto?, pretendieron legislarlo, pero ahí estuvimos atentos los padres, la ciudadanía, y se rechazó, no alcanzaron el quórum para poder votarlo y que fuera ley. Y lo otro es que hoy día tenemos un gobierno y por consecuencia un ministro que está empeñado en llevar su agenda propia adelante, y eso es, como tú dices, la guinda de la torta. O sea, nosotros veníamos teniendo problemas con gobiernos anteriores, el gobierno de Michelle Bachelet, el gobierno de Piñera, que algunos dirán, ese gobierno a lo mejor no fue tanto. No, quizás no tan marcado, pero también tuvimos que estar luchando porque en los colegios se venía, ¿no es cierto?, trabajando esta agenda ideológica pausadamente. Pero hoy día, con este gobierno y el ministro que tenemos, que vuelvo a reiterarlo, aunque él diga que no, es así. Él es un miembro y activista de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, él, como me lo dijo en su despacho, él va a luchar por su gente, por su comunidad. Entonces, hoy día lo vemos esto ya, toda esta agenda ideológica, o sea, se fueron con todo. Y las orientaciones que sacaron fueron de verdad con todo. Y habla que fueron del gobierno anterior. Yo tengo las orientaciones del gobierno anterior, las sacaron y pusieron estas. Entonces, claro, entre estas, para que nuestra audiencia que nos está siguiendo por este canal tiene ejercicios y dinámicas que son escandalosos. Estos niños de estos grados primarios
Deben, por ejemplo, sentarse de espalda a sus compañeros, hacerles un masaje por la espalda y manifestarles a su maestra qué están sintiendo en ese momento para reflexionar sobre los estándares y los patrones del feminismo y la masculinidad a lo largo de la historia. Eso lo leímos entre las indicaciones que están allí planteadas. Entonces, si esta es una radicalización de esa agenda ideológica educativa, donde hay estos ejercicios, ¿cómo esperan que sea esta interpelación en el Congreso al ministro Ávila? Nosotros no creemos mucho que sea, mira, hay anunciado una interpelación y una, ¿no es cierto?, para destituirlo, se me fue el nombre. La acusación constitucional. Justamente, gracias, Javier. Nosotros creemos que eso, la acusación constitucional y que se destituya va a ser más potente y más fuerte que una interpelación. La interpelación nos va a servir para que él de una vez por todas responda muchas preguntas que no ha querido responder. Que parlamentarios le han invitado a responder preguntas como, por ejemplo, estas orientaciones, pero además, hace un mes, el 31 de marzo, empezamos a tener nosotros evidencias de lo que está sucediendo con los kits JUNAER, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca en Chile, repartió a los estudiantes de escasos recursos, los más vulnerables, y ahí había un cuaderno color, ¿no es cierto?, con una hoja a todo color, con toda la alfabetización sexual y todo lo que tiene que ver con las comunidades LGTBI, para niños desde primero básico adelante. Entonces, se le pidió a él que por favor diera explicaciones, quién autorizó esto, de dónde salieron los recursos, que no fueron pocos. Te imaginarás que son miles, millones de cuadernos a todo color, ahí inserto en la tercera hoja del cuaderno, y desde Arica a Puerto Natales, y no tan solo a niños prioritarios, hay colegios que le llegaron al 100%. Entonces, el gasto es mucho, demasiado. Pues bien, el ministro no ha dado ninguna respuesta sobre eso, menos ha dado respuestas sobre las orientaciones y muchas otras cosas más que nosotros hemos venido, ¿no es cierto?, enterándonos y sabiendo y luchando, por supuesto. La jornada de educación no sexista, post pandemia, se abrieron las escuelas, los niños con mucha violencia, con un tema de sociabilidad muy fuerte, y le hemos pedido que se hagan jornadas para eso, pero no, él dijo que era mejor jornada de educación no sexista y que eso iba a parar la violencia. Entonces, por todo lo anterior que yo te comento, una interpelación serviría para que él de una vez por todas responda lo que no ha querido responder en todo este tiempo. Pero creo para ustedes que sería más efectiva la destitución. La destitución. Nosotros estamos trabajando para la destitución y de verdad creemos que el ministro no está haciendo la pega, le decimos nosotros, y no está validando el 100% de la problemática que hoy tenemos en educación y que existen en las comunidades educativas. Vuelvo a reiterarte, para él está empecinado en llevar su agenda propia. Ayer el presidente lo blindó en la cuenta pública. Yo estuve ahí, por eso llegué de madrugada, esperando de parte del presidente alguna palabra sobre la temática que nos afecta en educación de verdad, la violencia en las escuelas. Lo único que habló, overoles blancos y las molotov. Y aquí me hago cargo de lo que te digo. O sea, él habla ahora que las molotov y los overoles blancos no pueden ser, siendo que ellos, me refiero a su equipo, fueron quienes apoyaban 2 años atrás todo lo que fuera bandera de lucha para los estudiantes era válido. O sea, claro. Y hoy día las vueltas de la vida. Entonces, creo que la destitución del ministro vendría a marcar un precedente para nosotros los padres apoderados. No es tan solo un capricho, pero necesitamos que un ministro se haga cargo, como te digo, de las reales urgencias. Necesitamos una ley de educación especial, por ejemplo. Hoy día, acá en Boyilco, en un sector rural, en la madrugada queman una escuela, dejando a 18 niños sin su escuela. Se levantan para ir a la escuela y los padres le tienen que decir, te quemaron la escuela, en una escuela donde más encima en la ruralidad
los niños se alimentan, a veces es la única alimentación que tienen. Un profesor salva desde una ventana, o sea, aquí el terrorismo es fuerte y queman escuelas y el ministro, no sé, dice, los vamos a reubicar. ¿Tú te imaginas en los campos, a 3, 4 kilómetros o más, reubicar a un niño que vaya a una escuela así de lejos? Entonces, son muchas las problemáticas que hay en educación. Deserción escolar. ¿Por qué hay deserción escolar, Gabriela? Porque tenemos, tú me nombraste ahí como de la CONFEPA. Nosotros trabajamos fuertemente en contra de una ley de inclusión que hoy día está vigente. ¿Y por qué trabajamos fuertemente en contra de ella? Porque esa ley vino ya a dar luces de que se nos iba a quitar el derecho preferente a los padres en la educación de nuestros hijos. Y que para Y quienes hoy día nos tenemos la siguen, tómbola. sí, es Sí. una tómbola tremenda porque además, digamos que hay tanto que conversar, señora Ingrid, sobre lo que está sucediendo en tema educativo en Chile, porque, a ver, hemos pasado a este capítulo del ministro diciendo y hablando sobre la necesidad de una destitución para sembrar un precedente después de estas acciones. Pero también hay otros hechos que están marcando la situación del sistema educativo en Chile. Se está debatiendo, el presidente tiene y giró como prioridad una ley que es una ley para la educación sexual integral. Si esta iniciativa llega a ser sancionada dentro del Congreso, es una ley muy similar a la que hemos visto como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que logró el apoyo en España y que implementó una ministra de Igualdad de izquierda, Irene Montero, y que ha generado todo un desastre en su aplicación, porque además incluye tener que integrar contenidos como los que ya estamos viendo en Chile sobre educación sexual, igualdad de género, sistema educativo, afectivo, sexual. Es decir, Y sin los padres. Y sin los padres y con una pedagogía además feminista. Ahora, con todo este cóctel que parecemos ver que no termina de sumar y de sumar, ¿cómo percibe usted el clima dentro de las escuelas? ¿Qué dicen los docentes a ustedes, los padres, con esta avanzada que se está viendo Ahí de tenemos, ideologización? mira, ahí tenemos algo demasiado contradictorio entre el Ministerio de Educación, el ministro, por supuesto, que es su líder del ministerio, y las comunidades educativas, incluidos padres y apoderados y profesores. Y ahí, en el tema de profesores, tenemos una minoría que está haciendo, con todo el respeto que me merecen los profesores, los quiero mucho, para mí es la profesión más loable, pero tenemos profesores que salen desde las universidades. El feminismo radical se ha introducido fuertemente en las universidades, y tenemos profesoras y profesores que salen listos para el adoctrinamiento en las escuelas. Y eso a nosotros nos está preocupando hoy. ¿Por qué? Mira, te voy a dar un ejemplo muy simple. En Pucón, en mi región de la Araucanía, cierto día una mamá ve en el velador de su hijo un libro, y el libro decía qué fácil es vivir en estos tiempos modernos. Ya, lo miró el título, perdón, lo abre, lo ojea y lo abre, y lo primero que ve es una foto del diablo, me dice, con cacho, una foto así como atrapando a niños, como abrazando a niños. Es bonito el dibujo, y chuta, le llama la atención. Me dice, yo sin ser ni evangélica ni muy católica no voy a... Nada, una mamá común y normal, para que no me digan que soy fanática. Y sigue hojeando el libro y empieza a ver imágenes explícitas de sexo anal y un sinfín de situaciones, y lo fácil que era transcribir, ¿no es cierto?, si tú no te sentías ni mujer ni hombre biológico, y en fin. Y ella dice, ¿pero por qué? Espera que llegue el hijo. Y dice que llega el hijo, y lo primero que ella le llama la atención es, ¿por qué tú estás leyendo este tipo de literatura? Y el hijo le dice, pero mamá, yo te pedí dinero para comprar el libro porque tengo la prueba la otra semana. Y ese es el libro. Y él dice, tú no lees más este libro. Séptimo básico, 12 años. Tú no lees más este libro. Y ella se fue al colegio a hablar con jefa de UTP. Y le lleva el libro. Y la jefa de UTP le dice, ¿pero cómo? Este libro nosotros no sabíamos que lo están leyendo los niños. Bueno, le habla por WhatsApp
a la profesora y le dice que es el material de lectura complementaria que envía el Ministerio de Educación. Chequean si es material de lectura complementaria del Ministerio de Educación, cosa que nuestro equipo lo está haciendo desde quinto básico a cuarto medio, y no aparece este libro. Entonces la explicación que da la profesora, para resumirte, es que ella decidió arbitrariamente que lo que viene desde el ministerio y lo que viene en el programa, en la currícula, digamos, no está acorde a los tiempos modernos, y ella decide cambiar la literatura para sus alumnos. Qué Entonces, riesgo, ese qué peligro. ejemplo, claro, ese ejemplo, bueno, gracias a Dios, el equipo directivo de ese colegio acogió la denuncia de la mamá y del resto de los apoderados, porque gracias a que esa mamá se dio cuenta, ella en el grupo de curso les pregunta a los papás quiénes saben. Muchos no sabían lo que los niños estaban leyendo, y se levantó, te imaginarás tú, una ola de preocupación y de denuncia al colegio, porque Claro. esa profesora fue desvinculada, lamentablemente, pero porque ella hizo cambio. Y eso nos está pasando hoy día en los colegios, no en todos. Por eso es que estamos trabajando en qué, Gabriela. Nosotros acá en Chile, y como movimiento, estamos trabajando en informar a los papás cuáles son sus derechos, también sus deberes, por supuesto, pero cuáles son sus derechos. Hay decretos, hay una ley, ¿no es cierto?, que habla de la educación sexual en los niños de enseñanza media, pero que esa educación sexual debe ir de acuerdo al proyecto educativo del colegio y visibilizada, tratada, sensibilizada con el centro de padres y con los padres apoderados. Entonces, hoy Pero, día, eso es lo que nosotros estamos, eso es lo que nosotros estamos informando a los papás. ¿Por qué? Porque están pasando cosas a veces por desconocimiento de los padres, porque no se sabe cuáles son sus derechos. ¿y usted cree que allí es donde el mismo sistema aprovecha, digamos, en ese desconocimiento de filtrar estos contenidos que van haciendo mella, digamos, entre los valores de la Eso es, sociedad? es un vacío que hay. Y lo otro es que nosotros estamos haciendo un llamado a los padres apoderados. Lo venimos haciendo desde hace algunos años, cuando nos dimos cuenta que esto iba avanzando. ¿En qué? En que empecemos a tomar, yo les digo, espacios de privilegio. El que tú estés en una directiva de curso, en un centro de padres, es un privilegio. ¿Por qué? Porque resguardas a tu hijo, resguardas a los niños ahí. Entonces nosotros el llamado es que en la primera reunión de apoderados, cuando la profesora jefa diga quién quiere ser parte de la directiva, delegado de curso, en vez de escondernos, mirar al techo, mirar el celular o poner la cartera, levantemos nuestra mano y digamos, yo quiero ser. O sea, hoy día lo que tú acabas de decir, son espacios, son flancos que quedan vacíos, en donde nosotros debiésemos estar ahí activando. Mira, el decreto, te quiero nombrar el decreto, el 327 habla del Ministerio de Educación, habla de los derechos de los padres. Y esto es lo que nosotros estamos trabajando en charlas con los papás. Y nos ha dado resultados. Hoy día, este año, fueron muchos papás los que decidieron tomar cargos para estar ahí, para estar insertos y tener voz y voto en los consejos escolares. Porque en los consejos escolares se definen actividades extraprogramáticas, salida de los alumnos a algunas charlas, algunas cosas. Entonces, hoy día los padres, yo digo, ha habido un despertar, y te diré que estas 2 semanas, con todo lo que está pasando, más todavía, cuando un Claro. ministro niega haberse reunido con nosotros en su despacho, ¿Cómo se salen las siente fotos. usted? ¿Cómo se siente usted frente a eso? Frente a esa doble cara de este funcionario. Bueno, mira, con mucho orgullo y humildad a la vez, o sea, orgullo de que pudimos representar a los papás y dar la pelea y decir, no, atento. Nosotros los papás hoy día, y es lo que he declarado en muchas entrevistas que me han hecho, no somos los papás ilusos, no somos los papás que no estamos informados, al contrario, nosotros estamos atentos, y nosotros nos reunimos con el ministro esa vez, 2 meses de haber asumido, y ahí él orgullosamente me dice quién es. Y yo le digo, bravo, ministro, está bien, pero usted aquí no está por su comunidad, está por todos los niños. Entonces, eso dio pie, y de eso me siento tremendamente orgullosa, dio pie a que muchos papás despertaran, a que muchos papás de verdad
asumieran su responsabilidad y dijeran, chuta, yo me siento representado, este ministro no está haciendo bien la pega, no está haciendo bien su trabajo, estas orientaciones no son buenas, porque muchos de repente no te creen. Y parlamentarios, mira, esto fue un despertar. Esto que pasó el lunes, con una entrevista tan simple que me hicieron y una nota, esto hizo despertar a profesores, hizo despertar a parlamentarios. Ayer me hablaron muchos parlamentarios. Escucha, señora Ingrid, me decían que bueno que usted pudo desmentir al ministro, estas orientaciones yo no las había visto, pero las empecé a mirar. O sea, esto sirvió para que explotara todo esto. Y te digo, con mucha humildad, me siento orgullosa en el sentido de que esto que pasó sirvió para un despertar y para que ese mismo día saliera la interpretación, ¿cierto? Y la acusación constitucional. Exacto. Ahora, ayer, para quienes nos están siguiendo en nuestro canal de Panam Post, estamos conversando con Ingrid Bond. Ella es la directora del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, porque en Chile hay todo un movimiento, como ella bien lo está describiendo, que intenta ideologizar y adoctrinar a los niños en Chile sobre estas nuevas formas de apreciación sexual y afectividad sexual de la izquierda. Usted nos ha confesado aquí que estuvo en la cuenta pública del presidente. Habló más que ningún otro presidente desde hace más de 15 años. O sea, estamos hablando que el presidente habló más de 3 horas. Esto es inaudito, es además sorpresivo para un país como Chile, donde las cuentas públicas de los presidentes eran muy puntuales y muy precisas. Sin embargo, usted que estuvo allí en Valparaíso, en el Congreso, escuchando al presidente Boric, usted dijo hace un momento que el presidente blindó al ministro sobre todo esto que está sucediendo con el sistema educativo. ¿Por qué cree que está pasando? Y además, ¿cómo percibe la posición del presidente después de esta cuenta pública donde el tema educativo pasó así como por debajo de la mesa? Yo grabé un video a la salida de la cuenta pública, no sé si lo alcanzó a ver Gabriela, pero grabé un video en donde digo, y es lo que te voy a contar ahora, una cuenta pública extensa, demasiado extensa, donde educación pasó desapercibido, nuevamente habló del CAE, que es lo que es un compromiso que él hizo de campaña con la juventud, los nuevos profesionales, pero es algo que es ilógico y no va a poder ser. Condonar el CAE, hay mucho... Claro, para quienes nos están viendo, el CAE es como esta deuda estudiantil con el El Estado crédito, por haberles sí, financiado sus estudios. el crédito con aval del Estado, que se llama. Exacto. Entonces, eso es imposible. Bueno, ahora, en cuanto a educación y lo que nosotros queríamos escuchar, nada. O sea, solo habló del ministro una pincelada cuando dijo que no había que discriminarlo por su condición sexual. Nada más, fue lo único. No habló nada nuevo en educación y no habló de lo más relevante que nosotros queríamos que hablara, de cuán importantes somos los padres y apoderados en la educación de nuestros hijos, del adoctrinamiento que se está haciendo en las escuelas. Hoy día te nombraban hace poco la deserción escolar, y la deserción escolar hoy día hay 2 grandes culpables de la deserción escolar, que es el adoctrinamiento en las escuelas. Los padres están sacando a los niños de las escuelas por este adoctrinamiento y prefieren tenerlos en educación en casa, homeschool. Y el otro tema es la violencia. Hay muchos padres que no mandan por la violencia, más bien en colegios, digamos, municipalizados o emblemáticos. Y el otro tema es la famosa tómbola. La famosa tómbola que deja fuera a un niño del colegio que está cerca, deja fuera a un niño del colegio de su preferencia, deja separado a hermanos. Entonces, ni de eso habló ayer el presidente, cosa que nosotros se lo hemos hecho ver en innumerables oportunidades al ministro. Frente a esto, señora Ingrid, ¿qué viene? O sea, ustedes ven esta posición del presidente, ven la posición del ministro, ¿y qué creen que pueden hacer más para presionar, más de este despertar de los padres que nos comentaba? ¿Qué más se puede hacer para enfrentar este proceso que parece que va a una velocidad mucho más rápida que la que van padres? Yo creo que él blindó al ministro por todo lo que sucedió esta semana y por eso era un tema polémico hablar de educación sexual, cosa que él
el año pasado en la cuenta pública, recién llegado, porque no fue mucho cuenta pública, anunció como una política nacional de educación la educación sexual integral desde primera infancia. Entonces ya el anuncio lo hizo, ellos articularon un proyecto de resolución que se votó hace más o menos un mes en la Cámara de Diputados, y ese proyecto de resolución, ¿no es cierto?, liderado por algunas diputadas, 10 diputadas, entre ellas la diputada Emilia Schneider, que lo lidera. Ellos, ¿no es cierto?, votan este proyecto en la Cámara, faltaron algunos parlamentarios y por eso se aprobó. Y al aprobarse este proyecto hace que el presidente de la Cámara, el diputado Mirosevic, tenga que, mira que articulado todo, tenga que solicitarle al presidente de la República que ingrese un proyecto de educación sexual integral. Entonces, el ministro se lava las manos, aún teniendo listo el proyecto, y dice, yo no lo puse, salió desde la Cámara porque la Cámara votó y se le pidió al presidente. Entonces, nosotros sabemos que el proyecto de ESI se viene, y no 2.0, 2.3, con todo. Pero nosotros los papás nos estamos preparando. Tenemos varios grupos de WhatsApp, como te digo, estamos haciendo muchas cosas. Ahora ayer estuvimos en una reunioncita así, bajamos de la cuenta pública, cuando ya pasaron las 2 horas y media, bajamos, yo bajé, bajaron algunos parlamentarios y nos pudimos reunir y hablar de lo que es la acusación constitucional, y ya tenemos casos, porque para hacer una acusación hay que tener casos reales y concretos. Y los casos están, tenemos ¿Cuántos se necesitan? ¿Cuántos se necesitan? No, yo creo que con 10 casos estamos, mira, justamente me está llamando una diputada, que no la voy a nombrar, que va en la acusación, es una de las autoras de la acusación. Entonces, nos decían, con 10 casos tenemos, pero tenemos 60, ayer empezamos a tiquear, tenemos más de 50 casos y pueden salir más. Entonces, están dadas las condiciones, los parlamentarios están prácticamente uniéndose, y eso nos gusta. Eso también yo me siento bien orgullosa, humildemente, una simple mamá y abuela, de haber unido a parlamentarios que estaban un poquito en discordia, pero hoy día todos se unieron para esto. Claro, el tiempo se nos acaba, señora Ingrid Bond, pero no quiero dejar pasar. Hay un nuevo Consejo Constituyente electo. Pronto, en estas mismas semanas, se va a instalar. El pasado Consejo Constituyente o la Convención Constitucional no logró tampoco votos a favor para esta libertad de educación que ustedes promueven y que es necesaria, obviamente. ¿Qué esperan de este segundo proceso? Mira, este segundo proceso para nosotros es como viene especial. Estamos tratando de poder nosotros trabajar fuertemente en todo lo que significa este nuevo proceso, porque ya tenemos un informe de la Comisión de Expertos que nos deja muy preocupados. No está el derecho preferente de los padres, está el derecho a las familias. Y nosotros hacemos la diferencia entre lo que significa el derecho a las familias con el derecho de los padres. No sé si tú lo logras entender, pero en una familia que viva los abuelos y los papás, y un papá le da permiso a un niño hasta las 12 de la noche para ir a un cumpleaños, y la abuela le dice, no, vente a la hora que tú quieras. ¿Qué es el niño? ¿Quién tiene el derecho de restringirle la hora de llegada? Claro. Los padres, no la familia en su conjunto. Entonces, nos preocupa, debe quedar consagrado como está hoy día, y vamos a empezar a trabajar con los consejeros, porque hay 12 bordes que los políticos pusieron, y en esos 12 bordes no estaba el derecho preferente de los padres. Entonces, los expertos se rigieron por no estar el derecho preferente de los padres. ¿Te das cuenta? Entonces, eso a nosotros nos está preocupando mucho, porque de verdad no puede ser que no esté el derecho de los padres. Y hay otras cosas también que no nos dejan conformes, derecho a la vida y otras situaciones que también nos preocupan. Estamos seguros que la lucha sigue. Nosotros en Panam Post queremos extenderle nuestro agradecimiento por este contacto, sobre todo después de haber estado en esa cuenta pública extensa y de haber tenido que viajar hasta su zona
más de 6 horas a través de tierra para poder conversar con nosotros. 8. Estaremos 8. atentos y cuenta con nuestro canal en adelante para poder seguir todo esto que está ocurriendo en Chile. Gabriela, muchas gracias. De verdad, yo te agradezco porque es importante informar lo que está pasando y saber que los papás en Chile nos estamos moviendo, están despertando fuertemente y que venga un proyecto de ley, ahí estaremos trabajando y siempre resguardando a nuestros hijos. Así que muchísimas, muchísimas gracias por este contacto. Que esté usted muy bien. Muchas gracias.